El que piense estar firme, mire que no caiga. Capítulo 28. Mira, Dino, decía Enrique Milturn, agarra este cuadro mientras yo lo aseguro con el clavo. Quillo, no pongas ese tan alto, ni siquiera está al nivel de los otros. Cuidado, Elso, agárrame este taburete, se está ladeando. Ya todo está bonito y en orden, ¿no es verdad, señor Burroughs? Y brincó de su posición elevada cuando el maestro entró por la puerta del aula. Sin duda, contestó el señor Burroughs sonriendo, aunque ni escuché lo que me preguntaste. Yo dije que ya terminamos de hacer los preparativos para los exámenes del aula y todo se ve bonito. Ciertamente el aula ya está listo y espero que también sus cerebros lo estén. Elso, corre esa silla un tanto a la izquierda. Estará atravesando al delantero de la clase si se queda como está. ¿Te sientes valeroso hoy, Eduardo? Sí, señor, bastante, contestó Dino prontamente, y él de veras se sentía valeroso, aparte de también estar ansioso y emocionado. Ya el semestre de largo invierno se había acabado. Hoy y mañana habrían de ser los días de los exámenes. Los muchachos habían estudiado bien duro, pero nadie más duro que Dino. Nunca jamás se había sentido tan emocionado al examinarse. Antes él siempre había sido uno de los niños que o se escapaba de los exámenes o solo se reía con buen humor de su propia ignorancia. Pero hoy todo iba a ser diferente. Se hallaría parado allí en la plataforma al lado de los buenos estudiantes, contestando las preguntas de su maestro con orgullo, mientras miraría con lástima al grupo de los perezosos que no sabían. Berto Turner a la cabeza de ellos, quienes quedarían mirándolo desde fuera de la ventana, asombrados de que no hace mucho tiempo Dino había sido contado con ellos. ¡Qué gran día iba a ser este para Dino! Era cierto que él todavía se encontraba bastante atrasado con relación a otros de su edad, tan atrasado que ninguno de los de la clase de Enrique Milturn y Elso Holbrook habría de ser examinado ese día. La clase más avanzada había sido puesta para el día siguiente, mientras les tocaba a los de la suya examinarse esa mañana. Pero al mismo tiempo Dino sabía que se iba ya adelantando. Al fin la campana sonó y los alumnos entraron al salón y tomaron sus puestos. Habían visitantes desde las tempranas horas de la mañana. A la gente le gustaba asistir a los exámenes que daba el señor Burroughs. La clase de lectura de Dino habría de ser llamada primero, según la lista, y jamás sus ojos habían lucido más brillantes ni su rostro más ansioso. Dino había aprendido a leer seria y pacientemente, había bregado con eso por todo aquel largo invierno, y ahora los tumbos que siempre daba cuando leía se habían acabado para siempre. Ningún otro muchacho en su clase podía leer más pausadamente, con mayor claridad y en forma más correcta que Dino Levis. El nombramiento de aquellos que se consideraran listos para entrar a la clase de historia habría de ser anunciado por el comité inmediatamente después del examen. Esta era la más elevada clase de lectura en toda la escuela, y los ojos de Dino danzaban cuando el jefe del comité leyó solo 2 de los nombres de la clase de 13 muchachos, Thomas Jones y Eduardo Levis. «¡Hola, Dino!», Enrique Milturn lo llamó a la hora del recreo. «Vamos a darnos un apretón de manos. Bienvenido a la clase de historia. Es bastante difícil, pero también muy interesante». Y Dino le saludó con un apretón de manos y se rió. Entonces miró al otro grupo, el de los atrasados, e hizo una venia medio burlona a Berto, mientras se preguntaba cómo lo hubiera soportado el ser contado entre ese grupo aquel día. De veras sentía que ya estaba ascendiendo del grupo a los más adelantados, y ascendiendo rápido. En ortografía también resultó vencedor, deletreó mejor que nadie en toda la clase, deletreó y deletreó hasta cuando el señor Burroughs cerró el libro diciendo estas palabras: «Supongo que ustedes ya están cansados de esto, caballeros, y como los exámenes deben comprender solo las palabras que hay en las lecciones, yo creo que no vale la pena seguir, pues Eduardo no ha fallado desde la segunda semana del periodo escolar». Y de nuevo, ruborizado y emocionado, Dino volvió a su silla victorioso. Solo quedaba el examen de aritmética, y entonces ya habría terminado de examinarse.
Fue la última prueba de la mañana y estaba tan ansioso y anhelante de salir bien que comenzó a ponerse nervioso. Al fin llamaron a la clase. Ya habían pasado lenta pero cuidadosamente por la división de números enteros y para el próximo semestre iban a empezar con los quebrados. El examen oral lo pasó bien. No era en vano que Dino había estudiado de noche y de día durante todo aquel semestre. Ahora se encontraba parado frente a la pizarra, sacando la respuesta de un ejercicio de división. Ya casi lo terminaba. Las manecillas del reloj señalaban 10 minutos para las 12. En 10 minutos habría de terminar y su nombre habría de aparecer en la lista de honor entre los que no habían fallado en deletrear una palabra ni tampoco habían cometido un solo error durante los exámenes. Su mano empezó a temblar. ¿Y qué pasa con este ejemplo? ¡Oh, qué pasa! El residuo parece demasiado grande. ¡Oh, no! Es demasiado pequeño. No, él no sabía. Todos lo estaban mirando. Él entonces oyó que uno de los muchachos más pequeños se reía bajito. ¿Habré cometido un error? ¿Qué es? ¿Dónde está? La voz del señor Burrows le llegó antes calmado y bondadoso. Eduardo, no te emociones. Mira más de cerca el residuo. Calcula con las primeras cifras del divisor y del residuo. 9 entre 31. ¿Cuántos son? Eso te habrá de ayudar. Elso Holbrook se hallaba de pie a no más de un paso de tablero. Justo tras él, Dean oyó un soplo bajito. 7. Y sin pensar, pues de veras que estaba muy nervioso como para pensar, agarró el número. Son 7, dijo deprisa. Inmediatamente escuchó a algunos muchachos que irrumpían en carcajadas. En ese momento el reloj dio las 12. Agonizando de dolor y de vergüenza, Dino dejó caer la tiza. Había perdido la oportunidad de conseguir los honores. Los muchachos se aglomeraron a su alrededor luego que se despidieron a todos. ¡Qué pena, Dino! Enrique Miltur dijo con tono honesto de compañerismo. La habrías hecho bien si hubieras tenido un minuto más. La hubiera hecho bien si no habría sido por Elso Holbrook. Ya creo que él es una rata mala. Dino contestó con rabia. Uy, dijo Guillo Bailey. ¿Y qué fue lo que hizo Elso? Al oír esto, Elso se volvió y orgullosamente confrontó al encolerizado muchacho, quien le dirigió la acusación. Tú me dijiste lo incorrecto con mala intención. Eso es lo que hiciste, y bien lo sabes. Dino entonces se apartó de ellos y se escapó del salón. Enrique Miltur se quedó paralizado de asombro. El pensamiento de que Elso Holbrook, su mejor amigo y el más honorable entre todos los muchachos, hiciera una cosa tan malvada, ni a él se le ocurriría. Pero, de otra parte, era bien difícil pensar que Dino lo hubiera acusado falsamente. ¿Y qué quiere él decir, Elso? Preguntó Enrique al fin. Pues vas a tener que preguntárselo a él si lo quieres saber, contestó él con desprecio. Él tiene que saber mejor que nadie lo que quiere decir, ¿no? Los muchachos empezaron a caminar hacia sus casas, todos juntos. Berto Turner y sus amigos rodearon a Dino, y Berto, quien nunca dejaba pasar una ocasión para molestar, comenzó de una vez. Pobre muchachito, con que perdió su lección. ¡Ay, qué pena! Pero que no llore, la mamá le va a dar una monedita para que compre una tabla de multiplicar. Cállate la lengua, contestó Dino, demasiado colérico como para considerar lo feo que era dejar que esas palabras, dichas por un muchacho que ni sabía ni una cifra de las tablas de multiplicar, lo provocaran. ¡Y qué lástima! Comenzó otra vez. Cuando ya había deletreado su lección toda tan bien y hasta traía el pelo bien lavado y peinado y su carita bien limpia y tan bonita. No debe ahora llorar, que se le va a poner la cara fea, pobre muchachito. Dino se volvió hacia él, que lo atormentaba, con la cara perfectamente roja de la indignación, y los muchachos entonces a duras penas podían reconocer su voz. Berto Turner, si dices otra palabra te voy a tirar al suelo y te voy a golpear tanto que dejaré casi muerto, y lo voy a hacer, te lo juro por Jesús. Ay, Dino Levis,
Que Dios te perdone por la forma tan brutal en que terminaste aquella frase y por haber usado en vano aquel gran nombre, el que sobre todos los demás habrías profesado temer y reverenciar. Y aquella horrible palabra, una vez pronunciada, le hizo recapacitar y volver a sus sentidos. Se cubrió la cara con ambas manos y corrió salvajemente cuesta arriba y luego bajó por el otro lado, perdiéndose de vista. Pero todos los muchachos lo habían escuchado. Enrique, Elso, Guillo y una media docena de otros quienes se encontraban justo tras él. Al verlo correr, Elso Holbrook habló con triunfante orgullo. «He ahí ese maravilloso muchacho, quien había cambiado tanto y hasta se había encargado de predicar tantos sermones, aún a mí. Yo nunca he terminado ninguna de mis arremetidas de cólera con un juramento, si es que estoy tanto más bajo que él». Ay, qué tarde más negra fue aquella para Dino. Jamás lo olvidaría en su carrera. No pasó más allá del gran árbol, que ya brotaba de verdor primaveral. Se sentó en una piedra y otra vez se cubrió la cara con las manos. Una gran tormenta de angustia, rabia y dolor. Todo se mezclaba, abatiendo sobre él como nunca antes le había sucedido. ¿Y cómo pude yo decir aquella palabra?, se preguntaba. Desde el mismo momento en que aprendió a orar, había temido cometer tal pecado. Tenía miedo que pudiera olvidarlo todo y que volviera a sus antiguos hábitos. Por eso había vigilado y guardado sus labios con mucho cuidado y con tanta oración. Pero últimamente había abandonado todo temor. Ya había pasado tanto tiempo y jamás había fallado, que se había sentido seguro de que nunca iba a caer. Se había sentido tan seguro y orgulloso y fuerte que no había solicitado ayuda de Dios aquel día. Con tanta aspiración había dedicado cada minuto a su aritmética que no había encontrado tiempo para acudir a la Biblia y recibir fortaleza. No era de extrañar que había fallado. Él se había sentido demasiado fuerte, sin sentir necesidad de apoyo. Y ahora, ¿qué podría hacer? Cuán vil se sentía y cuán malvado. ¿Podría Dios acaso perdonarle? Sin duda podría hacerlo. Dino sentía en su alma que no había nada que Dios no pudiera hacer, pero aún así se sentía demasiado malo para pedirle el perdón. Por un momento parecía haberse olvidado de que Jesús murió para salvar a los pecadores. Ya el sol había pasado sobre su cabeza y ahora brillaba con toda su fuerza. Pronto se pudo escuchar por sobre la colina el sonido de la campana de la escuela, anunciando la tanda de la tarde. Pero Dino pareció no haberlo notado. No quería pensar en la escuela, mucho menos ir allí. Comenzó a buscar su Biblia. Debía encontrar auxilio. La Biblia se abrió en el libro de los Salmos y leyó entonces la primera línea que vio. Gracias te damos, oh Dios. ¡Ay, no! Ni pensar de eso. Él no quería escuchar nada que le hablara de gozo. Sentía el corazón tan pesado como si fuera de plomo. Entonces pasó varias páginas. Debería encontrar algo que se refiriera directamente a él. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Ah, eso sí era lo que él buscaba. Dios parecía estar muy furioso con él y tenía derecho de estarlo. Esto era precisamente lo que ahora debía leer. Y leyó todo el salmo. Casi cada versículo parecía estar ajustado a él. Y cuando leyó el penúltimo, no me desampares, oh Jehová Dios mío, no te alejes de mí. Lo repitió una y otra vez y finalmente irrumpió en un gran torrente de lágrimas. Se cayó de rodillas para humildemente decirlo una vez más y para pedirle perdón a Dios. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí.